Bienvenida familia querida de la congregación virtual, sumamente contentos, bien anticipantes de lo que Dios nos va a dar en esta reunión número 16 de la congregación virtual en este año 2025, iniciando un tercer ciclo de palabra, así como lo oyes. Vamos a iniciar en el día de hoy con la introducción de un ciclo totalmente nuevo de palabra titulado El espíritu de Nehemías, principios para reconstruir tus muros. Este ciclo va a ser muy práctico y va a estar dirigido a la reconstrucción personal y emocional y espiritual tuya y de nuestro pueblo. Pero antes de poder entrar ahí, tenemos que hacer una introducción al contenido del libro de Nehemías, porque tú sabes que aquí no empezamos a sacar principios del aire. Está contextualizado, está en su contexto. El texto en su contexto para que tú lo puedas entender. En el día de hoy te invito a que saques lápiz y papel, o si ya descargaste la guía de estudio, la primera de las dos guías de estudio que te voy a enviar en este ciclo, la utilices. Vamos a estar cubriendo las primeras 3 páginas de la guía de estudio en el día de hoy, porque antes de empezar a hablar de Nehemías capítulo 1, hay que poder entender qué fue lo que pasó claramente antes de Nehemías capítulo 1. Voy ahora mismo a la sección de comentarios, voy a la puerta de la congregación, una sonrisa en mis labios, corazón abierto y mano extendida. Quiero saber quiénes están conmigo en el día de hoy. Dame tu saludo, dame tu abrazo, envíame tu bendición. Es importante para mí saber que tú estás aquí, porque al fin y al cabo tú eres la razón de la congregación virtual. Ve ahora mismo a la sección de comentarios, dame tu saludo mientras nos disponemos a comenzar esta hora, la palabra del Señor para ti. Entre los escombros de tu vida, escuchas el susurro de la grandeza. Como Nehemías, te encuentras frente a muros derruidos. Pero estas ruinas son solo el comienzo de tu historia más grandiosa. El espíritu que reconstruyó Jerusalén vive en ti. Este es tu momento para decidir. Únete a nosotros. Elige el tema que reconstruirá tu espíritu. Es lo que estabas necesitando. El secreto ha estado allí todo el tiempo. Ahora es tiempo de accederlo. Descubre el secreto escondido en las promesas de Dios. En este libro, sí, amén, hemos recopilado textos bíblicos que abarcan los 20 temas más importantes en la vida cristiana. Te invito a que me acompañes en un viaje a través de estas promesas eternas, basado en el poderoso versículo de 2 de Corintios 1:20, donde se nos asegura que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Este libro reúne los temas más importantes que reflejan la riqueza de la palabra de Dios y su inquebrantable compromiso con nosotros. En este libro, cada tema se convierte en una ventana a la verdad de Dios. La esperanza en Dios no es una mera expectativa, sino una certeza basada en su carácter. Con cada capítulo, te invito a explorar cómo esta fe y esperanza puede transformar toda situación. A través de estas promesas reveladoras, este libro te ayudará a comprender que la fe es más que una creencia, es una respuesta activa a la invitación de Dios a caminar junto a Él. ¿Qué pasaría si todas las promesas de Dios estuvieran activas y esperando ser desatadas en tu vida? Sí, amén no es solo un libro, es un viaje hacia el poder de aplicar las promesas de la palabra de Dios, un mapa hacia la plenitud de sus promesas para ti, como ciudadano del reino de Dios. Este libro recopila los temas más esenciales en la vida cristiana, revelando cómo cada promesa es un pacto inquebrantable de Dios contigo. Este no es un conocimiento pasivo, sino un llamado a tomar posesión de lo que ya te pertenece. Cada capítulo es una llave que abre una nueva dimensión de la fe, una invitación a vivir con la certeza de que la esperanza en Dios no es un deseo incierto, sino una realidad poderosa. No es solo creer, es responder, caminar y ver cómo la fe transforma tu historia. Si estás listo para descubrir el poder tangible de las promesas de Dios y activar su cumplimiento en tu vida, este libro es para ti. El secreto ha estado allí todo el tiempo. Ahora es momento de reclamarlo. Nuevo libro del Dr. Gilberto Medina, disponible ahora mismo en Amazon.
agradecido por ustedes que ya están en conexión. Recuerden, todos los lunes a las 7 de la noche, tu congregación virtual con palabra buena y fresca. Déjame leerte estos 3 versículos del capítulo 2 del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2 nos da el recorrido de Nehemías por la ciudad, identificando cómo está el estado actual de la destrucción de los muros, y concluye con estos 3 versículos donde él comienza a decir manos a la obra. Te lo quiero leer, quiero orar y quiero entonces comenzar en esta ocasión. Como te anticipé, vamos a comenzar con Nehemías, pero no voy a comenzar desde el capítulo 1, versículo 1. Tengo que ir a varios cientos de años antes para que veas el hilo profético del cumplimiento de un propósito en Dios. Te lo voy a repetir. El hilo profético del cumplimiento de un propósito en Dios, porque para aquel que está dentro del diseño profético del Padre, no hay destrucción de muros que los puedan derribar permanentemente. Sí te pueden derribar y detener temporalmente, pero no permanentemente. Si hubiera alguien que pudiera escribir contigo, me levantaré. Me levantaré. Puede escribirlo conmigo ahora mismo en la sección de comentarios. Me levantaré. Escríbelo conmigo. Me levantaré. Mira lo que dice. Capítulo 2. Versículos del 17 en adelante. Después de él haber visto eso, reúne al pueblo y le dice: yo les dije al pueblo, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan ahora y edifiquemos el muro de Jerusalén. Vengan ahora y reedifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. Otras versiones dicen: no estemos más en oprobio. Entonces yo le declaré cómo la mano de Dios había sido buena conmigo y sobre mí. Asimismo les hablé las palabras que el rey me había dicho y ellos me dijeron: levantémonos y edifiquemos. Oh my God. Si hubiera un pueblo así que diga: pastor, levantémonos y edifiquemos. Si hubiera un hombre que pudiera decirle a su compañera, si hubiera una madre que pudiera decirle a sus hijos, si hubiera alguien que se levantara y dijera: levantamos y edificamos a partir del día de hoy. Así esforzaron sus manos para bien. Pero escucha, pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe, hicieron burla y escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que ustedes comienzan a hacer? ¿Ustedes acaso están locos? Mira, hay 3 enemigos que se levantan: Sanbalat, Tobías y Gesem. En la guía de estudio los vamos a estudiar en detalle. En la página 9 de la guía de estudio lo vamos a estudiar en detalle. Pero en el día de hoy yo me voy a concentrar en otro enemigo del proyecto de reconstrucción del cual casi nadie habla. Ahí voy dentro de un segundo. Versículo 20. Cuando se levanta Gesem, Tobías y Sanbalat a burlarse del proyecto de reconstrucción, dice Nehemías 2:20. Y este texto te sugiero que te lo aprendas de memoria. Es un texto de prosperidad. Es un texto de avance, es un texto para el que no se quiere quedar con las manos en el bolsillo mirando al piso, sino quiere esforzarse para alcanzar el propósito eterno de Dios en él. Dice: en respuesta yo les dije. Esto es una guerra de palabras. Te hablan duda, te hablan burla. Tú tienes que hablar la palabra que el Señor te habló. Mira lo que les responde Nehemías. Nehemías 2:20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Oh my God. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen ni parte ni derecho en la memoria de Jerusalén. Los mandó a volar. Ayúdame, Espíritu Santo. Les recordó que esta promesa no es para ellos y les dio el puntillazo poderoso al decirle: mi prosperidad, mi levantamiento,
Mi reedificación no depende de tu apoyo, porque yo tengo un Dios en los cielos. Él me envió a reconstruir y Él nos prosperará. Apréndetelo de memoria. Nehemías 2:20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Medina, ya estoy deseosa de que empieces a hablar de los principios de reconstrucción. Pero detrás de este pastor hay un maestro que no puedo empezarte a dar principios de reconstrucción sin hablarte del hilo profético que nos lleva a este momento histórico de Israel, donde Nehemías es usado por Dios. ¿Qué hay en la trastienda? ¿Qué hay detrás del telón? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Por qué las murallas estaban derrumbadas si ya estas murallas habían sido edificadas por David y por Salomón? ¿Por qué hoy se nos cae lo que antes estuvo firme? Después de esta introducción, venimos. Esta es la congregación virtual con el pastor Gilberto Medina. Bienvenidos a la congregación virtual del Dr. Gilberto Medina. Nos alegra tenerte aquí. Únete a nosotros y experimenta una jornada de calidez, alegría y crecimiento espiritual. Esta es tu oportunidad para renovar tu fe y conectar con Dios en un entorno seguro y acogedor. En nuestra congregación encontrarás un espacio lleno de amor y apoyo. Juntos, descubriremos cómo integrar la espiritualidad en nuestra vida diaria, fortaleciendo nuestro espíritu y comunidad. Aquí tu voz y tus necesidades son importantes y tu bienestar es nuestra prioridad. Te invitamos a unirte a nuestro culto virtual de hoy y hagas de esta reunión un manantial de vida para ti. El pastor Medina ha estado orando por tu vida. Conéctate y únete. Participa de la reunión completa. Bienvenido a casa. Ven en pantalla dos de nuestros más recientes libros. El primer libro es el libro Sí y Amén. Es el libro de promesas de Dios para más de 20 áreas de la vida. No solamente te explico cuáles son las promesas, es una recopilación bíblica poderosísima. Este libro tiene más de 114 páginas, repletas de promesas para 20 áreas de la vida cristiana. Te explico no solamente cuáles son en el recopilado, sino que te explico cómo utilizar las promesas de Dios, porque cada promesa de Dios es una llave que Él nos ha dejado en su reino. Segundo libro que te quiero recomendar es El poder secreto de la intercesión, colaboradores del propósito eterno. Si fuiste parte del ciclo de El poder de la intercesión, si adquiriste el curso virtual de intercesión, este libro es lo que le pone la tapa al pomo. Es la recopilación total. Más de 190 páginas, 10 capítulos, con todo lo que jamás pensaste necesitarías entender para utilizar bien el poder de la intercesión. Ambos están disponibles en Amazon.com. Y a aquellos que sembraron una semilla en nuestro pasado festival de las primicias, no solamente recibieron la versión en PDF del libro electrónicamente, sino que en estos días le va a estar llegando esta versión física en papel. A mí me gusta el papel, soy a la antigua, un medio old fashion me diría, pero a mí me gusta el papel. Se las envié también como una manera de agradecer que ustedes apoyaran la iniciativa de la congregación virtual. Estamos listos para comenzar en esta hora con la introducción para este material nuevo.
Estamos de vuelta en la congregación virtual y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿por qué hay que reconstruir lo que una vez estuvo en pie? ¿Qué ocurrió en la vida del pueblo de Israel que lo que antes tenían seguro lo perdieron? Que lo que antes disfrutaban ya no tienen. Que la ciudad amurallada, la gran ciudad de David, el lugar de esplendor donde Salomón llevó a Israel a su más grande cenit, a su más grande punto, cumbre y momento en la historia. Tierra que parecía que las tenía todas consigo, estaba carcomida por un germen de idolatría y de incredulidad. El pueblo de Israel hizo caso omiso a los constantes reclamos de Dios, a la fidelidad y a no darle gloria a otros que no fuera solamente a Él. Sin embargo, vemos a lo largo del relato bíblico cómo siempre la amenaza de idolatría, de robar la fe del pueblo a través de los falsos profetas, a través de personajes como Jezabel y Acab. Vemos la debacle idolátrica del reino del norte y el reino del sur. Al fin y al cabo, Dios necesita diseñar un plan educativo. Algunas personas lo predican como juicio divino. A mí me gusta llamarlo un plan educativo, porque lo que la gente llama juicio o el destierro a Babilonia, cuando tú lo miras simplemente como juicio, no le estás dando el verdadero matiz educativo que tiene, porque cuando es Dios que como padre te disciplina, el motivo de la disciplina es el amor. Y Él va a utilizar el destierro a Babilonia, el cautiverio de Jerusalén para que pasara 70 años en Babilonia y la destrucción de aquello que le daba seguridad a Israel, que era la ciudad, el templo y los muros, para que el pueblo de Israel redespertara, redescubriera el rostro de Dios en su vida y pudieran volver a la tierra con un espíritu renovado, un enfoque revitalizado y una relación con Dios nuevamente fuerte y legítima, creyendo que el Dios que nos permitió hacerlo una vez, después del exilio, nos volverá a ayudar para volverlo a hacer una segunda vez. Y yo quiero empezar hoy más como maestro a enseñar, pero mientras te hablo, siento profundo en mi corazón que tengo que decirle pastoralmente a alguien, lo vas a poder lograr otra vez. Yo no sé si esto te saca un aleluya del sistema, pero por lo menos mi espíritu está palpitando dentro de la caja torácica, diciéndome y diciéndote, lo volverás a hacer otra vez. Yo soy el Dios de la reconstrucción. Yo soy el Dios que cancela el diagnóstico que el hombre ha puesto sobre ti y tu ministerio. Aun cuando no parezca posible, de las mismas rocas en ruinas reedificaré tu vida. A alguien tengo que decirlo, que por más vergonzoso que sea tu estado actual, porque te da vergüenza cómo estás, te da vergüenza en lo que has caído, te recuerdas de tiempos de ayer donde estuviste mejor que en día de hoy, y Nehemías utiliza la palabra oprobio para hablar del estado psicológico de vergüenza, de pachó, de tener el rabo entre las patas, de no ser hoy lo que antes fuiste, pero algo se te tiene que meter entre cuero y pellejo, entre ceja y ceja después que yo termine este ciclo de palabras, es que el Dios de los cielos te volverá a levantar. El Dios de las alturas te volverá a levantar. Si hubiera alguien que pudiera gritar un aleluya en esta hora, si hubiera alguien que dijera esa palabra es para mí, te volverás a levantar. Ay, ay, ay. Ay, Señor de los cielos. Te volverás a levantar, te volverás a levantar.
te volverás a levantar. Quiero empezar con la introducción. Dios mío, pero a la misma vez siento el llamado profético de decirle a alguien, te volverás a levantar. Estoy en la página 2. Espero que hayas ya impreso y descargado la guía de estudio que te envié. Santo, el nombre de Dios. Ayúdame, Señor. Mi plan era enseñar, pero estoy así de empezar a predicar. Santo el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la agenda. Vamos a la agenda. En la página 2 te explico el contexto histórico. ¿Qué es lo que pasó para que las murallas estuvieran derribadas y que Nehemías tuviera que ser enviado a restaurarlas? Todo esto comenzó cuando Dios, a través de muchos profetas, particularmente el profeta Jeremías, le venía dando llamado al pueblo de Israel para que retornara a Dios en una adoración legítima y única. Israel se había alejado espiritualmente de lo que es la esencia de la relación con Dios. Muchos habían caído en prácticas idolátricas de Baal. Y el sacerdocio y el templo, los líderes religiosos de Israel, estaban tan seguros de que Dios estaba con ellos que se habían descuidado en su adoración y en la pureza de su llamado. Dios llama a Jeremías y lo envía con un ministerio antipático. En algún momento tendremos que estudiar la profecía de Jeremías, porque Jeremías le es encargado la antipática asignación de tener que profetizar no victoria, no elevación, no promoción, sino la palabra profética de que si no te arrepientes, Dios ha determinado destruir lo que levantó, enviarte al destierro para que aprendas la lección. Entonces, a nosotros nos encanta que nos profeticen carros, nos encanta que nos profeticen relaciones nuevas, aumentos de sueldo, contratos, victorias, salud y mano levantada en la batalla, pero no nos gusta reconocer que el mismo Dios que promete es el mismo Dios que espera tu fidelidad. Y mientras que todos los profetas hasta ese entonces habían sido utilizados para profetizar victorias de parte de Dios para el pueblo, y el pueblo había tenido esta actitud arrogante y sobreconfiada de que Dios está con nosotros, por lo tanto no podemos perder, Dios por primera vez levanta a un profeta, a Jeremías, y le dice: dile a mi pueblo, profetízale. No solamente que vas a plantar y vas a sembrar, sino que vas a desarraigar, vas a quitar, vas a destruir. Es una palabra fuerte que le dice: si no se arrepienten, les enviaré al destierro. Si no se arrepienten, lo que yo les permití que levantaran, yo mismo permitiré que se derrumbe. Ay, Dios mío, ahí hay un código poderoso de Dios. Porque si es Dios quien te lo dio, como decía Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito en todo momento. Si es Dios que te lo dio, cuando lo que Él te da ocupa el lugar que debe ocupar Él, Él no va a dar su gloria a compartirla con nadie que no sea Él y sus hijos. Cuando es Dios que te lo da, Él se reserva el derecho de igualmente quitártelo. Y quiero que vayas conmigo ahora mismo a Jeremías capítulo 25 del 8 al 11. Esa es la promesa profética que Dios le hace a Israel luego de décadas de estarlos llamando al arrepentimiento y el pueblo haciendo oídos sordos. Cuidado cuando Dios te habla y no obedeces. Ten cuenta, porque no es que no haya habido aviso, el propio Espíritu Santo dentro de ti te está
redarguyendo y te está dirigiendo y te está avisando, no juegues con Dios. Dios no es una marioneta celestial. Aquí el que necesita a Dios eres tú y no al revés. Dios te está hablando y has endurecido tu corazón. Dios le dice pueblo de dura servicio, o sea, pueblo que no da su brazo a torcer, pueblo que no baja el cuello, un pueblo orgulloso. Y luego de muchas tocadas a la puerta, Israel decide no responder. Ya lo tienes. Jeremías 25 del 10 al 14. Jeremías 25 del 10 al 14. Estoy en la página 2 de la guía de estudio. Simplemente te quiero leer el decreto profético que Dios habló, la decisión que Dios habló para el pueblo de Israel, diciéndoles, los voy a enviar al exilio en Babilonia. Lo tiene. ¿Alguien lo puede copiar en la sección de comentarios? Está en la guía de estudio, pero hay un montón de gente que recibe la guía de estudio y ni le da clic para imprimir. Pastor, ¿cómo usted lo sabe? Porque yo sé en el sistema acá quién abrió el email y sé quién descargó. Y a veces yo miro y a veces me da hasta tristeza en el corazón que hayan recursos tan buenos y tú los des por sentado y ni el email abras y mucho menos lo descargues. Mi fe y mi esperanza es que si pasamos horas preparándote este material para que te ayude, por lo menos puedas descargarlo y tenerlo accesible y puedas utilizarlo. Por otro lado, recibo los testimonios de un montón de ustedes que me dicen, pastor, que mucha ayuda me es y de hecho estoy dando el material en mi propia iglesia. Eso es parte de los propósitos de la congregación virtual. Lo escribieron Jeremías 25 del 10 al 14. Está hablando Dios y mira, te voy a montar esto texto sobre texto para que entiendan la secuencia y cómo es que llegamos a Nehemías. Cuando Jeremías está dando esta profecía, Israel tiene ciudad, Israel tiene el templo de Salomón, el templo más hermoso que Israel había visto, y tenía las murallas, había sido amurallada, estaba en pie, estaba firme, pero no estaba fiel. Dios mío, estaba linda, estaba grande, estaba amurallada, pero no estaba en fidelidad. Ay, 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 ay. Siento que a la misma vez le estoy dando una palabra de advertencia a alguien. No permitas que el actual estado te haga llegar a que tu confianza se convierta en orgullo y te alejes del Dios que fue el que te bendijo para que estuvieras como estás. Oh my God. En el momento que Jeremías 25 se da, Jeremías 25 del 10 al 14, te lo voy a leer, pero a la misma vez te estoy enseñando y advirtiendo. Toma las cosas de Dios en serio. Asegúrate que Dios no es un pasatiempo, que tu relación con Dios no es un hobby, porque lo que por la gracia hasta ahora tienes, escúchame, Dios le interesa más tu alma que tus cosas. Y si por darte cosas se te dañó el alma, Él tiene la licencia de quitarte las cosas para que tu alma se preserve. Señor, ¿para quién será esta palabra que estoy hablando? Dice Jeremías 25 del 10 al 14. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, está hablando Dios, y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Haré que todo motivo de alegría sea quitado. Toda esta tierra, dice Dios, será puesta en ruinas y darán espanto. Dios mío, Dios está hablando y dice, cuando yo termine de disciplinarlos, esta tierra quedará en ruinas y darán miedo, espanto, y servirán a el rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25:11. Dios le dice, lo que viene es un tiempo de servidumbre. Se quita el motivo de gozo, se quita la bendición, pero no me quitaré de ustedes. Yo estoy con ustedes aun cuando los esté disciplinando. Pero si las cosas que le di los hicieron alejarse de mí, les quito las cosas para que puedan volver a mí. En el reino,
todas esas cosas son añadidas. En el reino, todas esas cosas no son el motivo de la adoración. Termina, sigue hablando Dios y dice, servirán al rey de Babilonia por 70 años. En esa palabra nada más, hay un motivo de esperanza. Si alguien me preguntara cuál es, aun cuando en la sección de comentarios hay alguien que me pueda preguntar cuál es. ¿Cuál es? Vamos, rapidito, ayúdame a predicar. Ayúdame a enseñar. Estoy hoy enseñando. Dios mío. Y qué difícil es enseñar cuando tengo la vena de predicar. Pero es necesario para que puedas entender entonces lo que viene. Esta serie va a estar espectacular, ¿sabes? Yo siendo tú bloqueo todas las noches de lunes por los próximos mes y medio, porque este ciclo va a estar para pelos. Y cuando lleguemos a las últimas reuniones donde vamos a estar hablando de reconstrucción emocional, psicológica y espiritual, olvídate, ahí sí que le vamos a poner el cascabel al gato. Pero hay que empezar por la parte histórica, luego la parte bíblica y luego la parte emocional y espiritual. ¿Ok? Para aquel que preguntó en la sección de comentarios, ¿cuál es? La esperanza que hay aún en el juicio es que Dios promete no desecharlos perpetuamente. Dios dice, te viene una disciplina, viene un exilio, pero durará 70 años. ¿Qué significa eso? Que tu crisis tiene una fecha de inicio y esto ocurrió en el año 586 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén, destruye el templo, destruye las murallas. Tiene fecha, año 576. Pero de la misma manera que dice eso, dice que a partir de ahí, a 70 años, Dios cumplirá el propósito de traerte de nuevo al lugar de donde te sacó. Dicho de una manera que puede predicarse mejor, tu crisis no solamente tiene fecha de inicio, tu crisis también tiene una fecha de conclusión, tiene una fecha de caducidad. Tu dolor tiene una fecha de terminación. Tu vergüenza tiene una fecha de conclusión. 70 años. Escucha esto. Tu día de liberación está calendarizado. No solamente el día de tu crisis está en el calendario, sino el día de tu liberación también está en el calendario. Y dice Jeremías 25:12, y cuando sean cumplidos los 70 años, yo me encargaré de castigar al rey de Babilonia. Tu restauración viene, familia. Tu restauración viene. Permítame seguir. Estoy en línea sobre línea en el día de hoy. Y no me agiten mucho en la sección de comentarios porque estoy así. Estoy a una chispita para empezar a la explosión de gasolina que estoy cargando por dentro a predicar. Pero tienes que entender esto. Año 586, Nabucodonosor y sus tropas cercan, hacen sitio alrededor de Jerusalén, terminan destruyendo la ciudad, destruyendo el templo, robándose todo lo de la ciudad, quemando y destruyendo las murallas, llevándose lo mejor de Jerusalén a Babilonia. Solamente dejaron algunos campesinos y letrados y pobres para que siguieran cultivando la tierra y aún así quitándole la cosecha. Año 586. Pero les enseñé que en Jeremías 25, donde Dios profetiza la destrucción de Jerusalén, junto con la profecía de destrucción, vino acompañada una profecía de restauración que decía, y cumplidos los 70 años, yo los volveré a traer a la tierra y yo me encargaré de castigar a Babilonia. Segundo texto bíblico que quiero que
busquen. Dios mío, es Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 14. Todavía estoy en la página 2 de la guía de estudio, ¿ok? Pero me estoy tomando mi tiempo para hacer embocadura para lo que viene más luego. En el año 539, Persia, dirigida por un nuevo rey que se llama Ciro, derrota a Babilonia. El imperio persa derrota al imperio babilónico. Y cuando Ciro derrota a los babilonios y hace su sede en Babilonia del imperio persa, Dios mueve el corazón de ese rey persa para que escriba un edicto. Tal vez ustedes han escuchado en algún momento sobre el edicto de Ciro, especialmente si han leído la profecía de Isaías y la profecía de Jeremías. Él escribe un edicto donde autoriza a que los que por 70 años habían sido cautivos, esclavos en Babilonia, pudieran volver a Jerusalén. Ay, Dios mío. En el año 539 se decretó el retorno de los judíos a Jerusalén. Ahí es, si tú lees el libro de Esdras, que Esdras viene a Jerusalén y se encarga de reconstruir el templo. Pero hay un gran problema. Mientras la ciudad es edificada, mientras la ciudad es reconstruida bajo el liderazgo de Zorobabel, de Josué y de un primer grupo que regresaron en ese bonche. Después de Josué y Zorobabel viene Esdras y fundamenta la reconstrucción del templo, el arreglo del templo. Ocurre algo particular. Se reconstruye el templo, pero no se reconstruyen las murallas. Y mientras los muros de una ciudad no están reconstruidos, viven en temor de volver a ser conquistados, sin estabilidad financiera para el comercio, con un estado emocional y mental de derrota, porque aun cuando se está reconstruyendo el templo, todo lo que ven en la ciudad está caído, feo, desmoronado, no funcional. Y ahí es que inicia el ministerio de Nehemías. Antes de llegar a Nehemías, quiero que vayas conmigo a Jeremías 29, porque quiero hacerte claro que cuando Dios profetizó destrucción en el Jeremías 25, se tomó el tiempo, no solamente en Jeremías 25:11, sino en Jeremías 29, de recordarle al pueblo que venía también una promesa de regreso y reconstrucción a Jerusalén. ¿Lo tiene? ¿Alguien lo puede copiar? Jeremías 29 del 10 al 14. ¿Alguien puede? Rapidito. Jeremías 29 del 10 al 14. Gracias por copiarlo. Jeremías 29 del 10 al 14. Y me tomo este tiempo porque una de las cosas que es importante recalcar en la psiquis del pueblo es que entiendan que Dios nunca disciplina sin propósito. Si lo que estás viviendo es un tiempo de disciplina, está motivada por amor y está motivada para garantizar tu salud espiritual. No llames disciplina a lo que son consecuencias de tus malas acciones y tus malas decisiones. Ahí el responsable del outcome, del resultado, eres tú.
Pero cuando es Dios que te disciplina, Él nos está diciendo, aún en su más severa disciplina y castigo para su hijo Israel, le dice, luego de que aprendas, te volveré a levantar. Luego de que lo haga, te volveré a poner en pie. Déjame leerlo para ti. Wow. Me gusta que me estoy tomando el tiempo para poner estos fundamentos. Jeremías 29 del 10 al 14. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Y esto lo está profetizando Jeremías, el mismo que acaba de profetizar destrucción. Es el mismo que utiliza Dios para profetizar restauración. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo les visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, dice el Señor. Pensamientos y planes de darle prosperidad y de no darles mal, a fin de darles el futuro que ustedes están esperando. Entonces me invocarán y vendrán y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque entonces, después de la disciplina, me buscarán de todo corazón. Y yo seré hallado por ustedes, dice Jehová, y les haré volver de la cautividad. Alguien debe gritar un aleluya. Yo te haré volver de ese tiempo difícil que estás viviendo y les reuniré de todas las naciones de donde estuvieran dispersos y yo les arrojé, dice el Señor, y les haré volver a este lugar del cual les hice llevar. Yo soy el que te saco, yo soy el que te devuelvo, yo soy el que te disciplino, yo soy el que te restauro, yo soy el que te digo no, pero yo también soy el que te digo sí. Alaba mi alma el nombre bendito del Señor. Promesa de restauración. Dos cimientos importantes, Dios mío, dos cimientos importantes. El primero, el juicio, Jeremías 25. Segundo cimiento importante es la promesa de retorno, Jeremías 29. Pero este edificio de enseñanza no se queda ahí, porque yo me quiero meter. Ya estamos en la página 3 de la guía de estudio. Ahí les explico todo el desarrollo histórico, el ascenso del imperio persa en el año 539. Ya ustedes saben, en el año 586, del 86 al 87, 586 antes de Cristo, fue la caída de Jerusalén. Pero en el 536 es el edicto de Ciro que les promete y le da permiso para regresar a su pueblo, a Jerusalén. La reconstrucción del templo ocurre en el año 516. No se preocupen por copiarla. Estoy aquí. Estoy en la tercera página de la guía de estudio. Pastor, ¿para qué usted nos está enseñando esto? Porque yo detesto que el pueblo evangélico sea ignorante de las escrituras. Me da vergüenza que no tengan un conocimiento por lo menos fundamental de cómo nos llegó y qué es lo que está pasando. Y se los enseño porque yo amo que la gente se equipe. El año 516, ahí fue que Josué y Zorobabel, gobernador y sacerdote, son enviados a que el templo se reconstruya. El ministerio de Esdras empezó en el año 558. Esdras es el reformador doctrinal, teológico, espiritual. Se encargó de que Israel volviera a amar la escritura, a que se leyera la Torá. ¿Okay? Pero faltaba algo. Y son los muros. Y eso se termina reconstruyendo con Nehemías en el año 445 antes de Cristo. 445 antes de Cristo. Luego nos vamos a meter en las próximas reuniones en los principios de restauración. Y va a ser bien interesante porque me voy a tomar el tiempo en el diseño que tengo para ustedes de ir sobre el contenido. Es una historia bien interesante de leer y vamos a leer el libro de Nehemías. ¿Qué pasó en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, las primeras reconstrucciones, cómo se dividió el trabajo, cómo se logró, en cuántos días se hizo? Viene mucho y viene bueno. Sin embargo, mientras yo me estaba preparando para ustedes,
tengo que decirle que tuve una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y le digo esto con toda seriedad y le digo esto con temor y temblor. Porque el Señor me mostró algo que yo nunca había visto. Mire que yo he estudiado la Escritura y yo he predicado de Nehemías muchas veces. Pero fue preparándome para ustedes que el Señor me tomó de la mano y me reveló el espíritu que antagoniza y pelea en contra del espíritu reconstructor de Nehemías. Cuando yo decido ponerle el título a esta serie, El espíritu de Nehemías, es muy intencional. Porque cuando hablo del espíritu de Nehemías, estoy hablando de la actitud de Nehemías. Estoy hablando de la motivación de Nehemías. Estoy hablando de la médula que hace que Nehemías haga lo que hizo. Y mientras hay un espíritu, una actitud de reconstrucción, hay una actitud antagónica, opositora, que es el espíritu de destrucción. Y yo no sé si a ti te lo han enseñado antes, pero yo voy a concluir esta primera sesión, que es la sesión introductoria, hablándote de algo que tal vez tú nunca has escuchado y yo en lo personalmente nunca había predicado antes. Es el espíritu antagónico al espíritu de Nehemías. Préstame mucha atención y no te muevas ahora, no te vayas ahora. Es el espíritu de Nabuzaradán. No Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey babilonio. Pero el general de su ejército es Nabuzaradán. Yo te voy a explicar ahora qué significa Nabuzaradán, qué hizo Nazubaradán y cómo opera el espíritu de Nazubaradán, porque fue Nabucodonosor quien conquistó, pero fue Nabuzaradán quien robó, quien quemó y quien trajo al piso los muros. Ay, Dios mío. Y no nos han enseñado quién es el que nos quema, quién es el que nos roba y quién es el que nos destruye los muros. Vas a aprender Biblia, nos vamos a meter a la Escritura. Voy a ir a Segunda de Reyes, ¿ok? Para enseñarte esto. Voy a ir a Jeremías para enseñarte esto. Ahora es que esto se pone bueno, porque estas primeras dos elementos de Jeremías 25 y Jeremías 29 es para que tú entendieras que hay un juicio, pero también hay una promesa de restauración. Y el espíritu de reconstrucción de Nehemías es antagonizado, es opuesto por otro espíritu que también opera en el día de hoy. Y es el espíritu de Nazubaradán. Lo que pasa es que desde los púlpitos ya no se enseña Biblia. Lo que pasa es que, ay Dios mío, preferimos 2 o 3 reflexioncitas de YouTube que meternos a la Escritura. Cuando tú te metes a la Escritura te vas a dar cuenta que hay un personaje siniestro, colmilludo, amante de la ira, de la destrucción, amante de tu pobreza, que es utilizado por Nabucodonosor para que te destruya. Y yo quiero en el día de hoy, hablarte del espíritu de Nabuzaradán. Es el espíritu opuesto al espíritu de Nehemías. Tal vez tú nunca has oído de Nabuzaradán, pero para eso está la congregación virtual, para enseñarte la Escritura. Y venimos ahora porque ha llegado el momento de adorar a Dios mediante la presentación de las ofrendas. Es tiempo de sembrar. Es tiempo de sembrar, Dios mío. Aprovecha rápido, ya sabes lo que hacer. No voy a dilatar esto más, pero en todo culto, parte del culto cristiano, incluye como un elemento esencial la adoración a Dios mediante nuestras finanzas. Nosotros adoramos no solamente con lo que cantamos, nosotros adoramos no solamente con lo que hacemos, nosotros también adoramos con lo que damos. Y la congregación virtual te necesita. Quiero que hagas un alto. Vamos a hacer un alto de algunos minutos. Vamos a adorar a Dios. Órale al Espíritu Santo, que es el espíritu de reconstrucción,
El espíritu que motivó a Nehemías, el Espíritu Santo. Y si tú quieres sembrar una semilla de reconstrucción, hazlo en el día de hoy. Puedes utilizar los vehículos de Zelle, de Cash App, de Venmo o de PayPal para que puedas hoy sembrar tu semilla. El número es 773-540-9307. Siembra ahora y por favor, no te vayas, para que aprendas el espíritu de Nabuzaradán y cómo es que viene contra ti para derribarte, para robarte y para empobrecerte y para dañarte psíquicamente, para que no desees volverte a levantar. No te puedes ir, no te puedes ir. ¿Alguna vez has sentido el poder de dar? En nuestra congregación virtual, cada ofrenda cuenta. Tu generosidad transforma vidas y fortalece nuestra comunidad. Ofrenda con alegría y sé parte de algo más grande. 773-540-9307 en Zelle, Venmo, Cash App y PayPal. La congregación virtual, nos reunimos con un corazón lleno de gratitud y esperanza, reconociendo la obra maravillosa que Dios está realizando a través de este ministerio de palabra y enseñanza. Cada día, somos testigos del poder transformador de su palabra en las vidas de aquellos a quienes servimos. Hoy quiero invitarte a ser parte de algo extraordinario. Estamos comprometidos en llevar el amor de Dios y la verdad de su palabra a más corazones. Poder crear intencional y consistentemente contenido edificante para quienes anhelan crecer espiritualmente y en su ministerio personal. Pero para continuar con esta misión, necesitamos tu apoyo. Te animamos a sembrar una semilla especial en nuestro ministerio. Cada contribución nos ayuda a crecer y a impactar vidas. Juntos, podemos llevar el mensaje de esperanza y salvación a muchos más. Tu ofrenda, grande o pequeña, marcará una gran diferencia. Recuerda lo que dice 2 Corintios 9:6. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Te invitamos a ofrendar hoy. Tu ofrenda no solo es una muestra de honra al Señor y su palabra, sino que también ayudará a cubrir las necesidades operativas, recursos y sistemas para que más personas sean alcanzadas por el Evangelio. Cuando das, no solo estás apoyando una causa hermosa, estás invirtiendo en el reino de Dios con recompensa y cosecha para ti y tu casa. Con tu apoyo, podremos desarrollar nuevos programas, herramientas educativas y recursos que fortalezcan nuestra comunidad de fe. Así que, ahora es tiempo de sembrar. Hoy te animamos a que consideres dar una ofrenda especial, una semilla que refleje tu fe y compromiso con el ministerio. Ya sea grande o pequeña, cada ofrenda cuenta y tiene el poder de hacer una diferencia. Gracias por tu generosidad y apoyo continuo. Recibe el abrazo fraternal del Pastor Medina y la congregación virtual.
Familia querida, tenemos una deuda que saldar y es explicarles lo que les confesé antes de recibir los diezmos y las ofrendas. Para cada uno que ha sembrado hoy, hablamos una palabra de bendición. Dice la Escritura en Proverbios 10 que plata refinada es la lengua del justo. Dice el salmista, haz de mi lengua una pluma de escribiente muy ligera. Y si con mi lengua yo pudiera escribir palabras para ti, hablaría palabras de prosperidad y de multiplicación por estos que has sembrado. Dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y de lo que hay en mi corazón, yo hablo palabras para ti. Que el Señor te recompense. Que el Señor despierte tu mente a ideas creativas. Tú que has sembrado una semilla y me dices, caramba, esto yo tengo que apoyarlo. Tú que con corazón sensible sembraste lo que Dios te dijo, te deseo que lo mismo te encuentres gente que hagan con tu sueño. Que se cumpla en ti la palabra de Efesios 6:8. Que el bien que has hecho a otros, en este caso a la congregación, que el bien que tú has hecho al sembrar, el Señor te lo devuelva y lo haga para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Wow. Déjenme contarles lo que pasó. Yo estoy preparando la guía de estudios. Estoy orando para que Dios me ayude a enseñarles bien, a que el material esté organizado, buscando el rostro de Dios. Y mientras estoy montando el contenido que hoy les he estado dando, que es el contenido introductorio, con Nehemías ni hemos empezado, ni te he dado la definición del nombre de Nehemías, ni el primer capítulo hemos tocado. Eso lo hacemos la semana entrante. Hoy simplemente empecé por la introducción, el trasfondo. Cómo es que Israel llega a perderlo todo, a derrumbársele todo, a irse como esclavo 70 años y ahora empieza el proceso de reconstrucción. No hemos hablado de los detalles del ministerio y las contribuciones de Nehemías. Y cuando yo estaba organizando este pensamiento, el Espíritu Santo me dice, vuelve a leer la historia. Fíjate qué cosa interesante. Cosa interesante, porque los que llevamos tiempo predicando y estudiando, a veces creemos que lo sabemos y no necesitamos. Y el Espíritu Santo me dijo, vuelve a leer la historia. Abrí la Biblia y volví a leer. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén? Y fue una explosión de fuegos artificiales, porque fue como si el Espíritu Santo me agarrara y me llevara, vente que te voy a enseñar cuál es el espíritu que Nabucodonosor usa para destruir al pueblo de Dios. El espíritu de Nehemías es el espíritu reconstructor. Pero contrario al espíritu de Nehemías, al espíritu de la reconstrucción, hay otro espíritu que es el espíritu de la destrucción. Y ese espíritu, bíblicamente hablando, está encarnado en un personaje del cual casi nadie habla. De hecho, yo nunca he escuchado una prédica sobre Nazubaradán, una enseñanza, y yo te la voy a enseñar en el día de hoy, porque la Biblia me da por lo menos 3 o 4 referencias bíblicas de cómo Nazubaradán es el instrumento utilizado por Nabucodonosor para destruir al pueblo de Dios. Y yo quiero hoy que tú entiendas quién fue Nazubaradán, cómo opera ese espíritu de destrucción y cómo el espíritu de Nehemías está en contra de lo que el espíritu de Nazubaradán hizo. Vamos a empezar por el principio. Medina, ¿quién era Nabuzaradán? La Biblia nos dice que Nazubaradán era el capitán de los ejércitos de Nabucodonosor. Yo me detuve un ratito porque ustedes saben que los nombres bíblicos siempre tienen mensaje que darnos.
e hice una investigación de lo que significa en persa el nombre Nabuzaradán. Se divide en dos. Nabu, que era el dios de la sabiduría persa, y el verbo persa Saradán, que es sembrar semilla o dar hijos o dar semilla o dar semillas que dan hijos. El nombre Nabuzaradán es sumamente interesante porque Nebu era el dios de la sabiduría persa, escúchame, dios de la sabiduría persa, especialmente en lo que se refiere a sabiduría oculta o sabiduría de lo oculto. Era una deidad persa de la inteligencia, de la sabiduría, pero del conocimiento oculto. Saradán significa dar hijos. Cuando yo hice la investigación, concluyen entonces los teólogos, y yo coincido, que el nombre Nabuzaradán significa el dios de lo oculto, el dios de la sabiduría oculta, ha dado a este como hijo. Eso lo que nos revela es que en el ejército opositor hay una influencia muy poderosa de las fuerzas de lo oculto, de las deidades idolátricas, y este capitán del ejército es la semilla del dios Nebu. Es la estirpe del ídolo de la sabiduría oculta de muerte. Ese Nabuzaradán aparece varias veces en la escritura. Estoy bajando la velocidad para que no se te pase nada y puedas entender. Quiero llevarte a varios lugares de la Biblia, porque este espíritu tiene una agenda en contra del pueblo de Dios. La agenda es atacar, la agenda es destruir, la agenda es robar, la agenda es desmoralizar. Las primeras tres tienen que ver con lo material, pero la cuarta tiene que ver con la vergüenza y el oprobio mental, psicológico. Es, de nuevo, el modus operandi del espíritu de Nabuzaradán. Es uno de ataque, es uno de destrucción, es uno de robo, de hurto, y y la cuarta agenda es desmoralizarte, desmotivarte y avergonzarte. El elemento psicológico. Te lo voy a explicar. Quiero que me ayuden, por favor. Esto no está aquí, no está en la guía de estudio. Esto es pan fresquecito del Espíritu Santo, pero yo se lo voy a dar tal y como yo lo recibo, porque ustedes son mi asignación. Todo lo que yo reciba de Dios, yo se lo voy a impartir. Quiero que me ayuden. ¿Cómo me van a ayudar? En la sección de comentarios. Primer texto que quiero llevarlos, y me voy a tomar el tiempo, yo lo voy a leer con ustedes. Segundo libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 12. Esta es Biblia. Esta es pura Biblia. Pero aún yo leyendo pura Biblia, nunca le había prestado atención al rol de este tipo, Nabuzaradán, porque todo lo que escuchamos es Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor utiliza a Nabuzaradán para que le haga el trabajo sucio, para que se ensucie las manos. Ay, Dios mío. Y así mismo como el enemigo utiliza espíritus que vienen en contra tuya para atacarte, para destruirte, para robarte y para desmoralizarte. Mira lo que dice la escritura. Te estoy dando chance para que la busques. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 12. Cuando el Espíritu Santo me dijo, vuelve a leer la historia, esto fue lo que yo leí. Versículo 8. En el mes quinto,
a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán. Escucha, Nabucodonosor envía a Nazubaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y mira, quien quema la ciudad no es Nabucodonosor. Quien quema la ciudad es Nazubaradán. Mío. Versículo 9. Y quemó la casa de Jehová, y quemó la casa del rey, y quemó todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes. Nazubaradán las quemó por el fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, con el ejército de Nazubaradán, el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Está cachando esto? Nabucodonosor lo envía, pero quien destruye no es Nabucodonosor. Nabucodonosor lo envía y el que destruye es Nazubaradán. Destruyó el templo y dice el versículo 10 de Segunda de Reyes 25 que destruye los muros. ¿Te das cuenta? Este fue el que destruyó los muros que Nehemías va a tener que levantar. El espíritu opuesto al espíritu de Nehemías es el espíritu de Nazubaradán. Destruyó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nazubaradán, capitán de la guardia. El que amarra, el que te mantiene esclavo, el que te mantiene en el estado de desmotivación, es el espíritu de Nazubaradán. Dios mío, santo el nombre de Dios. No sé si están recibiendo, si están entendiendo, si están... 4 son las agendas de este espíritu. Te ataca, te destruye, te derrumba a través del fuego, te derrumba y te desmotiva. El espíritu de Nazubaradán es el liderazgo del enemigo oponiéndote a lo que Dios tiene para ti. Ese es el primer texto que quiero leer. El Espíritu Santo me dijo, vuelve a leer la historia, y cuando yo vuelvo a leer la historia, familia, me doy cuenta que Nabucodonosor es el que envía, pero el que destruye es Nazubaradán. Entonces, Nazubaradán tipifica, ejemplifica el espíritu que el rey de la muerte, que el enemigo envía en tu contra como pueblo de Dios para atacarte, destruirte, robarte y desmotivarte. Acabo de leer para ustedes, ya lo copiaron, todos lo tienen, porque quiero que lo sigan leyendo. Segundo volumen de Reyes, Reyes 2, segundo volumen de Reyes, capítulo 25, del 8 al 12. Te voy a dar un segundo texto. Pastor, nos va a dar más. Hay más testimonio bíblico sobre Nabuzaradán. Aquí fue que se me abrió el apetito. Y la respuesta es sí. Quiero que vayas conmigo a Jeremías capítulo 52. ¿Por qué Jeremías es importante? Porque Jeremías fue el profeta que profetizó la caída de Jerusalén. En Jeremías capítulo 52 es el propio Jeremías quien nos da la narrativa de qué pasó cuando la profecía se cumplió, cuando Jerusalén fue conquistada y destruida. Y quiero que leas conmigo, y si no, yo te lo voy a leer. Jeremías 52 del 12 al 16. Cópialo por favor, hermano mío. Jeremías 52 del 12 al 16. Te lo voy a leer. Cuando el Espíritu me dijo, vuelve a leer la historia, estas fueron las cosas que yo descubrí. Escucha, ya vimos lo que dice Segunda de Reyes 25. Ahora vamos a ver lo que dice Jeremías 52. Te voy a leer. Y escucha, estamos buscando cómo opera Nazubaradán. Dice, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
Vino a Jerusalén Nabuzaradán. ¿Lo cachaste de nuevo? Vuelve a aparecer el tipo. Vuelve a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia enemiga, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y Nabuzaradán quemó la casa de Jehová, quemó la casa del rey, quemó todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército que venía con el capitán de la guardia, o sea, con Nabuzaradán, destruyó los muros de alrededor de Jerusalén. ¿Quién destruyó los muros? Nabuzaradán, enviado por Nabucodonosor. Pero en la escuelita bíblica solamente nos hablan de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor envía un espíritu operativo, que es el que liderea su guardia, y es el capitán de su ejército, que es el que ataca, destruye y roba. Dice, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo, a toda la gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Los llevó. Quien los aprisionó es Nabuzaradán. Quien ata al pueblo es Nabuzaradán. Dice el versículo 16, pero a los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que siguieran de viñadores y labradores. O sea, a la gente menos educada y de menos poder social los esclavizó como peones de su propia tierra, para que de lo que la tierra produjera, Babilonia pudiera recibir esos frutos. Entonces, yo me doy cuenta, familia, estoy en Jeremías 52 ahora, que este espíritu de Nabuzaradán es un espíritu de liderazgo del mal, de la fuerza oculta, que se encarga de la agenda del enemigo de destruirte. Si yo fuera a hacer un listado de lo que hace Nabuzaradán, lo primero que tengo que decirte es que es un espíritu de liderazgo contrario, porque él es capitán del ejército de Nabucodonosor. Este espíritu opera en el liderazgo opositor. Oh my God. Jesus. Es capitán de la guardia enemiga. Es estratega para destruirte. En segundo lugar, quema tus puertas, destruye tus muros y aprisiona al pueblo. Pero voy a decir una tercera cosa que hacen Nabuzaradán. ¿Están aprendiendo algo, familia? Yo me estoy disfrutando poderte enseñar la Biblia, pan fresco para el pueblo. Y me gustaría pensar que también te está bendiciendo. Aquí estamos llevando el calibre un poquito más alto. Esto no es escuelita bíblica. Esto es palabra profunda de la Escritura. Lo tercero que hace el espíritu de Nabuzaradán es que aprisiona al liderazgo del pueblo de Dios. Estoy esperando que me pidas Biblia. Estoy esperando que me pidas Biblia. Te estoy diciendo que una de las cosas que hace Nabuzaradán es aprisionar, tiene una agenda de destruir no solamente al laicado, sino al liderazgo del pueblo de Dios. Dios mío. Estoy hablando que tiene odio contra los líderes cristianos, que se saña contra el liderazgo, y yo te lo voy a probar. Estás en Jeremías 29. Jeremías, ¿verdad que sí? Vamos al capítulo 52 nuevamente, pero te voy a leer un poco más adelante para que tú te des cuenta cómo el espíritu de Nabuzaradán ataca al liderazgo del pueblo de Dios. Y estoy leyendo en el capítulo 52 de Jeremías, Jeremías 52, pero del versículo 24 al 27. 24 al 27. Porque ya te probé, bíblicamente hablando, que este espíritu no solamente ataca, este espíritu quema y destruye. ¿Ok? Quiero también que entiendas que este espíritu tiene una agenda en contra del liderazgo del pueblo de Dios. Del versículo 24 al 27 dice:
Estoy en Jeremías 52, cópialo, es el tercer texto bíblico que te estoy dando de Nazubaradán. Tomó también el capitán de la guardia, ¿cómo se llama? Nazubaradán, el hijo de Nebú, la semilla de Nebú. Tomó a Seraías, principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a 3 guardias del templo. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra de Israel. Y Nabuzaradán tomó a 7 hombres consejeros íntimos del rey. Fíjate, todo lo que es de liderazgo de Israel, que estaban en la ciudad. Y el principal secretario de la milicia, que pasaba revista del pueblo de Dios. Y a 70 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Escucha. Y los tomó pues Nazubaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió de muerte y los mató en Ribla de Amad. Así Judá fue transportada de su tierra cuando se quedó sin liderazgo. ¿Por qué? Porque Nazubaradán es estratega para deshacerse del liderazgo genuino. Es estratega para quitar a los líderes del sitio. Oh, Dios mío. Una agenda en contra del liderazgo, una agenda en contra del liderazgo. Tú tienes que permitirme que yo vaya a tu iglesia y yo enseñe esto para que tu liderazgo se despierte. My God. Tal vez esto lo voy a enseñar en Arkansas cuando vaya ahora este próximo mes de abril. Voy a tener una sesión con líderes. Tal vez me voy a meter aquí a Nehemías. Que el espíritu de Nazubaradán odia el liderazgo del pueblo de Dios. No solamente odia al pueblo atacándolo y quemándole fuego, odia a los líderes y hace lo que sea para que terminen siendo muertos. Oh, Dios mío. Sigo con Nazubaradán, sigo. Voy a seguir un poquito más porque te prometí Biblia y no me voy a cansar de darte. Te voy a dar otro texto bíblico. Volvamos a Segunda de Reyes, a Segundo Libro de Reyes, capítulo 25, pero ahora a los versículos del 18 al 21, para que tú entiendas, del 18 al 21. Ya vimos que Jeremías nos dice qué hizo con los sumos sacerdotes. Vamos a ver el relato del Segundo Libro de Reyes. ¿Qué nos dice de ese ataque contra el liderazgo? Porque el espíritu de Nazubaradán odia el liderazgo del pueblo de Dios y hace lo que sea, no solamente para atacarte, para prenderte el fuego y para destruirte, sino para aniquilarte. Dios mío, estoy pidiendo espíritu de sabiduría sobre ti, espíritu de revelación para que entiendas lo que la palabra te está diciendo. Mira, lo voy a leer. Segundo Reyes, capítulo 25, del 18 al 21. Del 18 al 21. Dice: tomó entonces el capitán de la guardia, Nazubaradán, al sacerdote Seraías y al segundo sacerdote Sofonías, a 3 guardias de vigilia. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a cargo los hombres de guerra, a 5 varones consejeros del rey que estaban en la ciudad, que llevaban el registro, a 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Dice: a estos tomó Nazubaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y los mató. Así fue llevado cautivo de su tierra. El pueblo es llevado cautivo, el pueblo es llevado esclavo, el pueblo es esclavizado cuando este espíritu mata al liderazgo. Mata al liderazgo. En el Nuevo Testamento se nos dice: heriré al pastor y se desparramarán las ovejas. Hay una agenda contra ti que tienes ministerio de Dios. Ay, Dios. Y he dejado para lo último, la última característica del espíritu de Nazubaradán. Porque yo te dije que hacía 4 cosas. Te ataca, te destruye y te roba. ¿Ok? Te roba. Y yo digo esto porque hay un ataque del ejército de la muerte para las finanzas del pueblo de Dios. Eso es un ataque
del ejército enemigo, porque él sabe que sin finanzas no puedes moverte al propósito de Dios. Escúchame, el evangelio es gratis, la salvación es gratis, pero predicarla no es gratis. La evangelización no es gratis. El evangelio sí lo es, la evangelización no. El evangelio es gratis, es el regalo gratuito de Dios, pero predicarlo requiere boletos de avión, requiere equipo electrónico, requiere alimento para los misioneros, requiere templo, requiere alquiler de lugares de campaña, requiere promoción, requiere material impreso, requiere promociones de radio. El evangelio es gratis, pero la evangelización no es gratis. Y eso es lo que algunos se rehúsan a entender. La salvación, por la salvación no se cobra. La salvación es gratis. Pero para pagar la renta del lugar donde se reúnen a enseñártela, sí, se requiere. Entonces, el enemigo es sagaz porque no solamente tiene una agenda contra el liderazgo, también tiene una agenda contra las finanzas del pueblo de Dios. Lo dije, tiene una agenda contra las finanzas del pueblo de Dios. Y yo te voy a probar esto y yo creo que con esto voy a terminar en el día de hoy. My God, yo no sé si están recibiendo algo o si esta reunión introductoria para ustedes ha valido la pena. Para mí, yo creo que ha sido muy necesaria. Denme su feedback, pueblo mío, denme su feedback. Yo voy a ir a la Biblia, porque si yo te estoy diciendo que hay un ataque no contra la ciudad, si te estoy diciendo que hay un ataque no solamente contra los muros, si te estoy diciendo que el enemigo tiene un ataque contra tu dinero y tus finanzas, tengo que probártelo por la Biblia. Ve conmigo. Segundo volumen de Reyes. Ve conmigo. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, pero versículos del 13 al 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Capítulo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículos del 13 al 17. ¿Lo tienes? Segundo volumen de Reyes, yo lo tengo aquí en mi Biblia. Estoy aquí, estoy en la pura palabra. En la pura palabra. Del versículo 13 al 17. ¿Alguien lo puede copiar? Segundo libro de Reyes. Segunda de Reyes 25. Versículos del 13 al 17. Vamos. Alguien que lo copie, por favor. Del 13 al 17. No tienes familia amada. Déjame leértelo para que tú veas que el ataque de Nabuzaradán no solamente es contra ti, no solamente es contra el templo, no solamente es contra la ciudad, no solamente es contra los muros, es también para robarte tu oro y tu plata. ¿Me estás cachando, sierva de Dios? Lo estás recibiendo, varón del Altísimo. Hay una agenda del ejército enemigo para robarte tus finanzas. Dice del versículo 13 en adelante. Esta es la obra del mismo Nabuzaradán. Del mismo. Dice, y quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. Bronce. Y las brasas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová. Bronce. Y se llevaron el bronce a Babilonia. Se robaron el bronce a Babilonia, metal precioso. Se robaron el bronce a Babilonia. Pero esto sigue, versículo 14. Y se llevaron también las paletas y las despabiladoras
los cucharones y los utensilios de bronce con los que los sacerdotes ministraban. Los sacerdotes ministraban con metales preciosos y no solamente se llevaron las columnas de bronce, se llevaron todos los instrumentos del santuario, del lugar santo y del lugar santísimo, que también eran de bronce. Se llevaron incensarios, los cuencos, los que eran de oro en oro y los que eran de plata en plata. Todo se los robó el capitán de la guardia. ¿Lo cachaste? Este capitán de la guardia, Nazubaradán, se robó todo el oro y toda la plata del liderazgo del pueblo de Dios. Y dice, las dos columnas, un mar de basas que Salomón había hecho en la casa de Jehová, y se llevaron tanto que no fue posible pesarlo todo. O sea, se robaron tanto que ni cuenta pudieron hacer de cuánto se robaron, pero se robaron todo. Y dice, versículo 17, la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce, y la altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red y de granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la columna en toda la red, y esa columna con el arreglo en bronce decorativo alrededor también se lo robaron. Ay, Dios mío. Se llevaron todos los utensilios y artefactos de bronce. Pero me dice el texto más. Me dice que le robaron todo el oro y toda la plata al liderazgo del pueblo de Dios. Entonces yo quiero hoy terminar orando. Porque yo, al enseñarte esto que te he enseñado en el día de hoy y meternos a la Biblia y enseñártela con pasión, pero a la misma vez con responsabilidad, yo te estoy enseñando esto y a la misma vez me estoy en el espíritu impactando. Porque este espíritu de Nazubaradán, si bien es cierto que el espíritu de Nehemías, el Espíritu Santo, sigue activo restaurando, también es cierto que el espíritu del ejército enemigo sigue atacando, derribando, robando y desmotivando al pueblo de Dios. Y yo quiero que tú entiendas que mientras lo que Nehemías hace en el mundo físico está pasando, en el mundo espiritual también hay una guerra. Toda la fuerza de la vida es opuesta por la fuerza de la muerte. Toda la fuerza de la luz es opuesta por las fuerzas de las tinieblas. No Dios, que Dios no tiene competencia, sino el pueblo, que todavía no hemos sido elevados a aquel plano de conciencia, al plano de la eternidad. Mientras estemos aquí, hay un espíritu enemigo que quiere robarte, que quiere destruirte, que quiere desmotivarte, que quiere atacarte. Y yo quiero en el día de hoy, my God, en el día de hoy, terminar orando por ti. Yo necesito terminar orando por ti. Wow, wow, wow. Familia, yo les hablo y al lado de acá hay una fuerza tan grande del Espíritu. Porque será que tú me estás escuchando en el día de hoy y tú estás siendo atacada por fuerzas opositoras. ¿Será que tú te estás escuchando en el día de hoy y estarás siendo atacado por fuerzas de la muerte? Tal vez tú me estás escuchando hoy y eres un líder que te estás preguntando por qué a rayos ahora que estoy en el liderazgo es que estoy bajo más ataque, bajo más presión, sometido a más fuego y mis finanzas están más bajitas que nunca. Yo quiero terminar orando por ti. Este es el día de creerle al Señor. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó. Y este es el tiempo de tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, hago un alto en esta hora para clamar por tu sierva y por tu siervo.
que están en la agenda a lo que tú los has llamado, la agenda de reconstruir, la agenda de levantar, la agenda de traer gloria a tu nombre, pero están siendo violentamente atacados por el ejército enemigo a través del espíritu de Nazubarabán, el espíritu antiliderazgo de tu pueblo, que quiere atacar, quemar, atar y quiere, Señor, robar las finanzas para hacer adoración a ti. Con la autoridad del evangelio del que yo he sido hecho ministro, yo clamo ya no la sangre de los corderos del templo, clamo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es en el nombre de Jesús, apelando al poder de esa sangre, que yo, por tu gloria y para tu gracia, pongo de la sangre de Cristo sobre el dintel de cada puerta de los que están conectados a esta congregación, sobre cada líder que me ve, sobre cada mujer, sobre cada hombre, Señor, sangre de Cristo que los protege desde la cabeza hasta los pies. Ningún arma del enemigo puede dañarlos si esta es la sangre que está aplicada. Oh Señor, hazlo para tu gloria. Que se desaten, Señor amado, las profecías de retorno. Y que todo lo que Nabuzaradán robó, volvamos a tenerlo en nuestra mano. Hablo finanzas para aquel que está haciendo tu obra. Hablo, Señor, levantamiento para aquel que está desmotivado, destruido y desmoronado. Señor, muros reconstruidos para esa que están ahora mismo con el corazón apretado diciendo: he estado bajo ataque y se me desmoronaron los muros, pero yo me levantaré y el Dios de los cielos nos prosperará. El Dios de los cielos nos prosperará. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Ya llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Familia amada, te despido, te envío, no solamente con la bendición pastoral, sino con la bendición del Dios de tu reconstrucción. Llegaste a tu lugar ideal, la congregación virtual, lo que tú estabas esperando. No hemos comenzado ni tan siquiera con la palabra de Nehemías. Hemos estado compartiéndote el contexto, lo que está tras bastidores de esta obra de reconstrucción. Yo siendo tú, el próximo lunes, conectado estoy aquí, listo para aprender, listo para sembrar, listo para crecer, tu congregación virtual. De este lado de la pantalla, tu pastor virtual, Gilberto Medina, y mi querida esposa, la pastora Maritza, te enviamos un fuerte abrazo, mil amores. Nos mantenemos conectados durante toda la semana en el muro de tu congregación. Bendiciones. Este es el día de creerle al Señor. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Entre los escombros de tu vida, escuchas el susurro de la grandeza. Como Nehemías, te encuentras frente a muros de ruidos. Pero estas ruinas son solo el comienzo de tu historia más grandiosa. El espíritu que reconstruyó Jerusalén vive en ti. Este es tu momento para decidir. Únete a nosotros. Elige el tema que reconstruirá tu espíritu. Necesitando. El secreto ha estado allí todo el tiempo. Ahora es tiempo de accederlo. Descubre el secreto escondido en las promesas de Dios. En este libro, sí, amén, hemos recopilado textos bíblicos que abarcan los 20 temas más importantes en la vida cristiana. Te invito a que me acompañes en un viaje a través de estas promesas eternas, basado en el poderoso versículo de 2 de Corintios 1:20, donde se nos asegura que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Este libro reúne los temas más importantes que reflejan la riqueza de la palabra de Dios y su inquebrantable compromiso con nosotros. En este libro, cada tema se convierte en una ventana a la verdad de Dios. La esperanza en Dios no es una mera expectativa, sino una certeza basada en su carácter. Con cada capítulo, te invito a explorar cómo esta fe y esperanza puede transformar toda situación.
A través de estas promesas reveladoras, este libro te ayudará a comprender que la fe es más que una creencia, es una respuesta activa a la invitación de Dios a caminar junto a Él. ¿Qué pasaría si todas las promesas de Dios estuvieran activas y esperando ser desatadas en tu vida? Sí, Amén no es solo un libro, es un viaje hacia el poder de aplicar las promesas de la palabra de Dios, un mapa hacia la plenitud de sus promesas para ti, como ciudadano del reino de Dios. Este libro recopila los temas más esenciales en la vida cristiana, revelando cómo cada promesa es un pacto inquebrantable de Dios contigo. Este no es un conocimiento pasivo, sino un llamado a tomar posesión de lo que ya te pertenece. Cada capítulo es una llave que abre una nueva dimensión de la fe, una invitación a vivir con la certeza de que la esperanza en Dios no es un deseo incierto, sino una realidad poderosa. No es solo creer, es responder, caminar y ver cómo la fe transforma tu historia. Si estás listo para descubrir el poder tangible de las promesas de Dios y activar su cumplimiento en tu vida, este libro es para ti. El secreto ha estado allí todo el tiempo. Ahora es momento de reclamarlo. Nuevo libro del Dr. Gilberto Medina disponible ahora mismo en Amazon.